place we can go. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your hand, and we'll dance in the light as if no one's really there. I feel the sun on my skin, the wind in my hair, and I know we're driving but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already warm by I can see the winding roads up ahead. The trees of blood and colors flood my head. I hear the wandering streams and the song of the birds. Seems like a moment in time I don't want to ever end. And I feel the sun in my Sigfrido Nielsen, soy geólogo, me recibí el año 85, hice un posgrado en geofísica y Córdoba, nací en Córdoba, y la carrera de geología la hice en Córdoba, el posgrado lo hice en Mendoza y después de allí vine a vivir acá a Buenos Aires. Aprendí a navegar en Córdoba, en el lago San Roque, provincia mediterránea. Bueno, la pasión por la náutica en realidad viene desde muy chiquito. Mis padres tenían muchos libros, no se veía televisión en mi casa y sí había muchos libros y muchos libros de aventuras para chicos. Y entonces, bueno, no solamente siempre he tenido el interés por la lectura de todo tipo, ¿no? Pero de chico leía mucho novelas, por ejemplo las de Emilio Salgari, que eran, por ejemplo, Sandokan y los tigres de la Malasia, no sé, eran libritos de piratas de la zona allí de Indonesia, Filipinas. Un poco más grande leí, no sé, Kon-Tiki, de Herbert, así, historias de... Y después siempre, no sé, las grandes navegaciones del siglo XIX. Y bueno, mis padres tenían un taller, mi papá, que es luthier, y yo, digamos, desarrollé, a partir de lo que aprendí con él, mucha habilidad manual. Entonces empezaba a construir barcos. Me acuerdo que cuando era muy chiquito, no sé, 10 años, los hacía en madera balsa. Después ahuecaba maderas de pino que había sobrado en la construcción de la casa en Córdoba, que eran así, sección cuadrada. Las ahuecaba, le ponía un terciado arriba, después unos mástiles y le daba la proa y hacía como un barco clásico, digamos, una fragata, una goleta. Le ponía las cuadras, ¿no? Después más grande, con 13 o 14 años, ya me hice un barco de plástico, de fibra de vidrio. Mi papá había hecho kayaks en fibra de vidrio y todos andábamos mucho en kayak. Y yo me hice uno de 1,20 m, con quillote, un velero ya directamente, bueno, que después se le ponía el timón fijo y lo hacía navegar en el lago San Roque, aparte en piletas también. En mi casa teníamos piletas, pero lo llevaba al lago y lo perseguía nadando, ¿no? Después más grande, cuando tuve 17 años, me hice uno de 1,70 m,
ya con molde de yeso, la matriz y bueno, control remoto. El control remoto me lo trajo un compañero del colegio que se había ido a Alemania hizo intercambios así escolares, de secundario. Y yo tenía ahorros, bueno, me trajo un control remoto alemán que era especialista, ya estaba especializado y estoy hablando de año 79, 80, ¿no? Bueno, así de toda la vida, ¿no? Pero no navegaba en la realidad, navegaba en la imaginación, digamos, leer despierta mucho la imaginación, ¿no? Porque uno se transporta cuando uno se mete en la lectura, uno pasa a ser un personaje más que, digamos, es observador objetivo de lo que transcurre, pero uno es parte de la historia. Entonces yo había navegado, digamos, leyendo. La primera vez que navegué, no sé, fue en el lago de los Molinos. Un amigo de mi papá, de casualidad lo encontramos y me subió al velero. Yo de haber tenido, no sé, 15 años, una cosa así. Apenas me subí, yo ya sabía cómo se navegaba. Me acuerdo de que la primera vez que subo, este hombre era una persona grande, un barquito de madera, creo que era un Finn, un velero que se había hecho él, construido 6 metros, una cosa así, un velero chiquitito. Yo agarré el timón, yo ya sabía cómo virar, sabía cómo se tenían que orientar las velas, claro, no lo fino, pero lo básico ya estaba. Porque yo ya había navegado en todos los libros que había leído, inclusive había leído libros de aprendizaje náutico ya para esa edad. Bueno, entro en la facultad, en la Universidad de Córdoba, a estudiar geología. Yo no me acuerdo si fue el primer año o el segundo año. Voy un día a la Dirección de Educación Física, que era en el Parque Sarmiento, y a ver qué deportes podía hacer. Yo siempre hacía deporte, o sea, una cosa, la otra, palita pelota, corría, bicicleta, tenis, bueno, natación. A ver qué deporte se podía hacer porque, digamos, la universidad tenía muchos deportes para los estudiantes. Y mientras estaba esperando allí que me atendieran, allí en secretaría, me encuentro con un muchacho y nos ponemos a charlar y me dice, mirá, yo soy profesor de náutica, voy a dar este año por primera vez un curso de timonel y ¿no te querés anotar? Y bueno, Miguel, 3 o 4 años más grande que yo en ese momento, estaba por empezar un curso de náutica. Bueno, me anoté inmediatamente, ya estaba anotado, apenas empezó a hablar, yo ya me había anotado. Bueno, hice ese primer año que eran los sábados y domingos las clases teórica y práctica, todos juntos en el lago San Roque. Nos hicimos grandes amigos con Miguel, que era estudiante de abogacía, sanjuanino. Y bueno, éramos 13 o 14 alumnos, 2 paperitos, que los había donado la Armada porque en el marco de un programa que tenían que donaban embarcaciones a las universidades, le llamaban El Mar Nos Une. Y entonces donaban pamperitos y a nosotros el tercer año o el segundo, creo que fue mediados del segundo año, nos donaron 3 pamperitos más y una lancha. Bueno, ese primer año 2 pamperitos. Aprendí a navegar ya, digamos, formalmente. Al año siguiente ya los alumnos anotados eran más de 30, casi 40. Había corrido la voz. Un solo profesor no podía atender todo eso, digamos, un movimiento muy grande. Entonces al principio de año, en cuanto vio que pasaba eso, me habla Miguel y me dice, ¿no me querés ayudar? Me dieron presupuesto para que tenga un ayudante. Bueno, empecé a dar clases, ese segundo año fui ayudante de él. Yo ya era timonel, yo había aprobado después del primer año el examen, venía a la prefectura ya a Córdoba. Entonces
bueno, ayudante, ¿no? Bien. Termina ese año y al año siguiente se anotan 90 alumnos. Claro, teníamos 5 veleritos ya, pero era... Y aparte se empezaron a anotar profesionales, o sea, la universidad permitía no solamente que alumnos de la universidad, sino que exalumnos también se pudieran hacer los deportes. Entonces venían profesionales, gente grande, que a veces ya sabía navegar y quería perfeccionarse. Y estaban los alumnos de la primera y segunda camada. Bueno, yo a fin del segundo año yo rendí patrón. Yo ya era patrón, así, aceleradamente, ¿no? También salía a navegar con otra gente que tenía barcos más grandes, de quilla, los pamperitos son de orza, ¿no? Muy chiquititos. Yo ya estaba adquiriendo otras experiencias. Bueno, la cuestión es que diseñamos el curso de patrón. Y yo empecé a ver el curso de patrón. Bueno, eso fue el tercer año. Después al cuarto año proseguí con lo mismo. Empezaron a entrar 4 o 5 ayudantes, digamos que daban al cuarto año en 120 alumnos. Un éxito total, era la cátedra, digamos, de educación física que más alumnos tenía, la cátedra estrella, ¿no? Aparte era re divertido, la universidad tenía un colectivo de esos viejos que se usan, que se ven en las películas en Estados Unidos, esos medios amarillos, pero viejos, era naftero, motor V8, tragaba combustible como él solo. La puerta se abría a mano, con una manija la abría el conductor. Bueno, íbamos a Carlos Paz con el colectivo. Todos los alumnos ponían unos pesos, pagábamos la nafta y todos los alumnos también colaboraban un poco, o sea, ponían, no sé, como si te dijera hoy, no sé, 300, 400 pesos por mes y con eso se reponían los cabos, las cosas que se iban, de material que se iba rompiendo y también colaboraban con las reparaciones. Geofísica, bueno, a mí me encantaba todo. Yo venía con un bagaje cultural muy grande y me interesaba todo. Me interesaba, no sé, la naturaleza muchísimo, tanto la geología, al principio no sabía cómo se llamaba geología, pero me interesaba, no sé, desde las rocas, el universo, la tierra. Me interesaban las plantas también. En un tiempo pensé en seguir biología, después agronomía. Pero también me interesaban otras cosas, o sea, quería seguir un tiempo ingenierías, de electrónica. De hecho, hice unos cursos de electrónica, de electricidad, y hoy en día me permite a mí armar circuitos. Armaba circuitos, vendía el encendido electrónico para vehículos, digamos, de estudiante. Con eso me ganaba plata. También reparaba muebles, o sea, muchas cosas. Me gustaba las ingenierías, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica. Digamos, me costó mucho elegir una profesión porque era como que todo era interesante, fascinante. El mundo siempre... Y yo venía de leer, qué sé yo, las grandes aventuras del siglo, el descubrimiento ¿no? del siglo XIX, qué sé yo, las exploraciones de África, el Amazonas, la Antártida. Estuve a punto de seguir oceanografía en realidad. En tercer año de geología podías ir a Bahía Blanca, que estaba la carrera de oceanógrafo, y me reconocían todas las materias y podías hacer oceanografía. De hecho fui a Bahía Blanca a conocer la universidad, a conocer todo, digamos con la idea de dedicarme a eso. Pero Bahía Blanca me resultó una ciudad, fui en invierno, me resultó una ciudad muy áspera, patagónica, el clima no me gustó. Y bueno, pero quería seguir a hacer geología marina y eso siempre me fascinó. Es una cosa que a veces la tengo, le doy vueltas, pero no he hecho mucho más que eso, digamos. He colaborado acá con USEI, que es el barco de la prefectura que antes era el Austral, que lo tenía la Universidad Nacional del Sur para investigaciones oceanográficas. Fui sponsor.
pero no he hecho, digamos, tanto mi profesión. Y cuando hicimos el proyecto Caoba Rumbo Sur, puse digamos, uno de los puntos del proyecto, el cuidado del medio ambiente, la ecología. Si tú... Bueno, por un lado yo soy enemigo de los ídolos, ¿no? O sea, no creo en los ídolos. Sí, quizás personalidades que han definido el mundo y digamos, han tenido gran impacto en la historia de la humanidad, diversos, ¿no? Y pensando un poco en eso, digamos que yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Traje algunos libros que los tengo acá. Yo tengo dos bibliotequitas acá en el barco, ¿no? Uno es hombre Rifkin. Este es un libro que está editado. Está editado en el año 80 y habla ya hacia el mundo invernadero, entropía. Es una ley de la física definida por Einstein como la ley principal del universo, ¿no? La ley más importante. Digamos, esto está hablando del cambio climático, el impacto ambiental del hombre en el mundo. Rifkin, digamos, escribió otro libro que fue El fin del trabajo, quizás ese es más conocido. Bueno, una de las tripulaciones en el sur ahora me regaló el libro de Shackleton, Atrapados en el hielo, ¿no? Casi 2 años aislados en la Antártida. No sé, ahí tengo un libro de Mandela, El factor humano. Digamos, hay mucha gente que digamos, y hace cosas así señeras, ¿no? En el mundo. No tengo uno en particular que diga En el mundo de la náutica he leído mucha gente, muchos, digamos, relatos, libros, no sé, de navegantes solitarios, esas cosas, pero no me termino de enganchar. El conectarse con la naturaleza, parece un contrasentido, ¿no? Yo soy geólogo y geólogo generalmente se asocia más con el conocimiento de la Tierra, del planeta y sobre todo de las rocas y las montañas. Y yo navego, estoy en el agua, entonces, bueno, el agua también tiene que ver con los mares, también tiene que ver con la geología y hay algunas de las líneas de la profesión que están más relacionadas a la oceanografía, o estudio de los mares, de los fondos marinos, pero está muy relacionado todo. ¿En qué estábamos? El contacto con la naturaleza, es eso. Yo disfruto mucho también de hacer trekking, de ir a la montaña. Bueno, primero tiene esta base, ¿no? El barco. Este barco, o sea, empezamos por los cimientos, ¿no? El proyecto se lleva a cabo porque está este barco, que es el Caoba. Que ese era su nombre, o sea, yo no le cambié el nombre cuando lo compré. Un barco de acero, contrasentido, tiene un nombre de una madera, ¿no? Pero este barco fue construido en Mar del Plata, diseño de Guy Ribadó Dumas, diseñador francés, diseñado a principios de los 80. Y el diseño fue para una regata de vuelta al mundo en solitario que se llamaba la Vogue Challenge. Y sponsoreado por un banco que era el Crédit Agricole. Y lo corrió la regata a un piloto francés también, porque los franceses siempre todo tiene que ser francés, que se llamaba Philippe Chantot.
Bueno, diseñaron este barco, diseñó este hombre Ribadó que vive y digamos conoce del barco, del proyecto, porque está vinculado a copiar las redes conmigo. Y entonces le hicieron al final últimamente una pequeña variación que fue hacerle 2 metros más de eslora por un tema de fórmula. Digamos, este barco tiene 15 metros. Lo diseñaron aquí a 17 metros, el barco de la regata, y en aluminio, este es de acero, porque era un barco digamos, de alta competición. Bueno, este es el mismo diseño, el armador de Mar del Plata, marplatense, que lo armó, le compró los planos y lo armaron en Mar del Plata, en acero, siguiendo los planos originales. Y lo hicieron en los años 80, el barco se botó en el año 92, este barco. Este barco está diseñado para dar la vuelta al mundo y tiene todo absolutamente sobredimensionado. La jarcia, todo, es un barco ultra fuerte y está diseñado, molinetes, todo, la maniobra acá en el cockpit para ser navegado en solitario también. Porque esa regata en solitario con escalas, 4 escalas, Newport, Ciudad del Cabo, Sydney, Río de Janeiro, pasando por el Cabo de Hornos, Río de Janeiro, Newport. Bueno, la particularidad es que el barco ese, el Crédit Agricole, ganó todas las etapas y en algunas de ellas por una diferencia muy muy grande. De hecho, batió récords y el récord recién en el año 2006, esta regata fue el año 83-84, eran con escalas, se partió en el año 83, terminó en el año 84. Recién el récord que tuvo lo superaron en el año 2006. O sea, es un diseño de regata, digamos, para las fórmulas de ese tiempo y con los materiales y todo de ese tiempo. Hoy en día los barcos de regata tienen otro diseño, son más rápidos, más modernos, pero esa es la base de este barco. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que el barco está preparado para navegaciones extremas. Y en ese marco ir al sur digamos, no presenta un desafío particularmente digamos, exigente para lo que es el barco, para el diseño del barco. Sobre todo si uno no lo va a llevar en regata, porque al no llevarlo en regata uno cuida mucho la seguridad, entonces no vas al límite de la resistencia de los materiales. Bueno, eso, digamos, hablando un poco de la base, ¿no? Y el proyecto surgió el año pasado, en la pandemia. O sea, yo ya tenía el barco en el año 2019, yo lo compré en el 2017. El barco estaba abandonado, hacía más de 10 años que no navegaba, un poco caído, le tuve que hacer muchísimas cosas de mantenimiento. No había tenido grandes navegaciones, había ido Mar del Plata a Piriápolis, era la navegación más larga. Bueno, tuve que trabajarlo mucho, hacerle hacer muchas cosas, corregirle, mejorarle, agregarle, etc. En el año 2019 fui a Brasil y estuve casi todo el año en Brasil, en Angra. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia, yo tenía idea de retornar a Brasil y seguir por la costa brasileña, ir hacia el norte. Bueno, empezó la pandemia y bueno, mi trabajo disminuyó, el encierro y bueno, desafíos, ¿no? Como para todo el mundo, imagino, la sociedad, para el mundo, ¿no? Un escenario nuevo, desafiante y que pone a prueba muchas cosas, digamos, en la gente. Y yo dije, bueno, acá yo tengo que tener un proyecto, porque si no tengo proyecto, yo siempre soy de tener proyectos, una cosa, la otra, pero siempre ponerse una meta, un proyecto y lograrlas, hacerlas. Es lo que me mantiene vivo, es el despertarse todas las mañanas. Uno tiene que tener metas, si no uno está sin rumbo, ¿no? Y si no hay rumbo, si no hay destino,
tampoco hay vientos favorables, tampoco hay dónde ir, ¿no? Y bueno, entonces tenía que fijarme algo y yo empecé a pensar en ese tiempo, digo, bueno, con todas estas restricciones que ya había, que no se podía navegar, que no se podía circular, yo permiso esencial siempre tuve, me podía mover, pero necesitaba hacer algo. Y entonces empecé a pensar, digo, bueno, podemos hacer un viaje al sur para cuando llegue el verano, si se habilita la navegación, dentro del país, por lo menos, porque el mundo era todo incierto, sigue siendo el mundo incierto, ¿no? Incierto, mucho más incierto que lo normal, quiero decir, ¿no? Por el tema del virus. Entonces empecé a preparar el barco, pensando en hacer un proyecto hacia el sur, y si se fuera a dar la oportunidad. Y realmente, bueno, fuimos el primer barco en salir cuando se empezó a abrir la navegación a fin de noviembre. Fuimos el primer barco que salió y realmente estuvo todo muy planificado, porque a los 4 días de haber regresado se cerró la navegación nocturna, que fue no sé, nosotros llegamos el 11 de marzo y algo así como el 15 de marzo cerraron la navegación nocturna con un nuevo decreto que hubo después de pasado el verano, que empezaron nuevamente las restricciones. Bueno, haber ido a Ushuaia y haber recorrido todo el litoral patagónico argentino, ir a la isla de los Estados, eso definitivamente forma parte de la parte náutica. Después, bueno, ahí está mi bicicleta, ¿no? Con esa bicicleta yo crucé los Andes. Sí, digamos, hasta ahora he hecho eso. Digamos, tengo otros planes, pero ese es el plan más grande, el reciente, ¿no? De hecho, navegarse todo el sur. Queríamos ir a Cabo de Hornos, recorrer los fiordos chilenos, pero lamentablemente Chile estaba cerrado y por el tema de la pandemia, entonces no podíamos ir, no podíamos cruzar. Bueno, en algún momento pensé en la Antártida también, digamos, un poco para más adelante. Cada viaje que yo he hecho, digamos, el primer viajecito un poco más, digamos, fue de traer Mar del Plata a Buenos Aires. Después de eso, un viajecito parecido a ese fue Buenos Aires, Punta del Este. Cada uno de ellos yo lo fui aprovechando para decir, bueno, estas cosas hay que corregir, hay que mejorar, o necesito agregar esto, siempre pensando en tener el barco más preparado ¿para qué? Bueno, ya vamos a ver para qué, pero para que sea un barco más seguro, para que sea un barco más cómodo, para que, digamos, tenga mejores condiciones. No, superó ampliamente mis expectativas. Fue un proyecto que en realidad surgió como un proyecto individual. O sea, individual quiero decir que fuera un proyecto mío, ¿no? Bueno, quiero ir al sur, quiero hacer este viaje. Y a medida que ese proyecto fue trascendiendo, y que se fue difundiendo y se fue abriendo a la participación, la gente que empezó a participar lo empezó a tomar como un proyecto propio, se empezó a identificarse con el proyecto. Entonces me empezaron a ayudar. Yo soy una persona que por naturaleza me tiendo a arreglar solo con las cosas. O sea, soy capaz, y si no soy capaz, insisto hasta lograrlo, de hacer las cosas o resolver los problemas solo. Pero bueno, el trabajo en equipo es fundamental y se empezó a armar un equipo. Y el equipo empezó a hacer cosas y empezó a tomar vida propia el proyecto, más allá de la inspiración o mis propias ideas. Y eso fue maravilloso, la energía que empezó a sumar. O sea, para darte un ejemplo, o sea, uno de los muchachos que
que es ingeniero en sistemas, bueno, tuvo la iniciativa, anotó la página, NIC, que es el registro de dominios de internet de Argentina, diseñó una página, que es la página Caoba Rumbo Sur, la programó y empezaron a subir cosas allí al proyecto, a diseñarla. Entonces, digamos, gestos como ese, y como eso hay muchos, empezaron a, cuando yo digo que empezaron a incorporarlo como un proyecto propio y a ponerle, por lo tanto, tiempo, esfuerzo. Yo creo que tuvo que ver mucho también la situación particular de la pandemia, ¿no? La pandemia, digamos, ha traído en la gente, digamos, problemas de falta de proyectos, del encierro, daños, ¿no? Daños inclusive psicológicos. Y esto era una oportunidad de soñar con un proyecto que en su momento ni siquiera sabíamos si lo íbamos a poder llevar a cabo. O sea, 10 o 15 días antes de la fecha de la partida, todavía había dudas si realmente íbamos a poder partir en la fecha que queríamos. De hecho, la partida se demoró unos días porque no estaba habilitado. Ir a Mar del Plata, que era la primera pierna, no la podíamos hacer. En inicio lo tuvimos que demorar. Y bueno, ese fue el proyecto, sí, definitivamente no digamos, superó ampliamente las expectativas. Sí. ¿Y qué ocurre? Cuando sale un proyecto así, una cosa tan linda, después te pone la presión. ¿Y ahora qué? Es como que te pone una vara, ¿no? Bueno, lo que tiene que venir tiene que superar. Y uno, digamos, tiene que todo, digamos, es una cuestión muy común. Yo creo que no tiene por qué tiene que venir algo superador de eso. Yo pienso que sí va a venir, pero en realidad creo que los logros que uno tiene, bueno, son logros y son fantásticos, pero no siempre en la vida se puede seguir ascendiendo, digamos, hacia el infinito, ¿no? O sea, todas las cosas tienen su equilibrio hasta un determinado punto. Yo pienso que sí, estoy pensando en otro proyecto mucho más grande, que va a demorar un tiempo, mientras estoy pensando en hacer un proyecto acá para recorrer lo que es la parte del delta, digamos, tanto el río Paraná como el río Uruguay, integrando a otros nautas, amigos, digamos, lo que tuvo, al ser un proyecto abierto, en los cuales estaba abierto mucha gente que participara, y dentro de eso hay una parte de enseñanza náutica y estaba el medio ambiente, digamos, tenía 3 ejes el proyecto, ¿no? Enseñanza náutica, cuidado y enseñanza, digamos, ecológica y de cuidado del medio ambiente, y la integración de la mujer en la náutica. Bueno, el tema de lo que es el delta nuestro del Paraná y del Uruguay es una región para mí fascinante, maravillosa y que tenemos que cuidar. Y entonces la idea es hacer ahora en este tiempo que todavía no está abierta la navegación al exterior. Bueno, si tenemos que hacer algo solamente en el país, creo que es un muy buen punto salir a recorrer el delta y darle más visibilidad de la que ya tiene a esta región que tenemos de biodiversidad increíble y que creo que tenemos que cuidar y valorar. Yo puse en la última bitácora, puse que tuve que hacer, no sé, 8.000 kilómetros, por decirlo en kilómetros, ¿no? De que estas singladuras para venir a descubrir que la persona más importante a bordo es el chef, es el cocinero. Es clave, sobre todo si no se marea, porque si tenés un chef que se marea, entonces ya no rinde lo que se necesita, pero comer rico, comer sano, comer bien a bordo
es impagable. Es más importante, te diría, que si uno sabe trimar una vela o cosas así. La navegación, digamos, atraviesa muchos momentos, ¿no? Algunos muy exigentes, otros no tanto, o a veces muy, muy tranquilos. Pero el disfrute de comer una comida rica, preparada, calentita cuando uno tiene frío, fresca, natural cuando hace calor, sana, es reconfortante, es muy, muy, te da mucha energía, te prepara muy bien para, digamos, la navegación es demandante, entonces uno tiene que estar, tiene que tener energías para eso. Bueno, que no se preocupen, que digamos, si estoy bien, si estoy navegando normalmente, bueno, que todo está, digamos, en orden, que está todo bien y que no hay motivos de preocupación, que estoy disfrutando, siempre que sea así, ¿no? Pero que la navegación es normal, que no se preocupe. Amazonas. No sé, el Cabernet. No. Una rica pizza. Un libro. Hay muchos libros. Maquiavelo. O sea, el príncipe, ¿no? El príncipe, que Maquiavelo es el autor, perdón, el príncipe. Ay, no. Yo sabía que ibas a hacer esas preguntas. Pero no podés centralizar en una sola respuesta. En películas hay decenas de películas. No sé, te diría que una serie como podría ser Doctor House. Bien. El caoba. Equipo. En agua. Rueda. Crucero. Espí. El mundo. Felt my head